vamos a hablar de un tema que es importantísimo. Es una parte que muy lamentablemente muchas personas no lo han entendido. Cuando yo llego al conocimiento de la bendita palabra de Dios, cuando me empiezo a acercar en la iglesia de Valle Gómez y empiezo a escuchar las predicaciones, yo me sorprendo. Y a decir a toda sinceridad, yo no entendía la profecía de las 70 semanas. Pero cuando entiendo esta profecía, ¿sí? Que yo le pedí a Dios que, así como dice el apóstol Santiago, que el que esté falto de sabiduría demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, dice, y no se quiere. Yo le pedí al Eterno que me ayudara a entender este pasaje de las Sagradas Escrituras, el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Yo cuando escuchaba predicar a los hermanos, porque de todos aprendí algo, obviamente que hubo quienes se preocupaban, nos enseñaban, nos reuníamos los domingos, el hermano Ángel Rubén Romero Rivera, él se preocupaba porque aprendiéramos, ¿sí? Pero de todos los hermanos de los que yo llegué a escuchar predicar, les aprendí algo. Y les repito, cuando yo escucho o entiendo esta profecía, estaba yo estudiando, llegaba de trabajar de esta empresa donde trabajaba, de Ford Motor Company, y aproximadamente serían las 3 de la madrugada. ¿Sí? Yo llegaba y cenaba, llegaba del trabajo aproximadamente alrededor de entre 12:30 y 1 de la noche. Y entonces me ponía a estudiar en varias ocasiones a esa hora las Sagradas Escrituras. Y esta profecía aproximadamente entre 2:30 y 3 de la madrugada, lo entiendo. De estar estudiando y de estar viendo y de estar buscándole textos, predicaciones y de estar añadiendo de un lado y de otro, llega el momento que así como un flashazo me llega y entiendo la profecía. Y a mí me impactó mucho porque tiene mucha relación, esto que vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas, tiene mucho que ver con un texto que se encuentra en Éxodo, que mucha gente no le da la importancia a este cuarto mandamiento. Si la gente le diera importancia a esto, ¿sí? A esta palabra que ahorita vamos a analizar, verían las maravillas que Dios promete y como dice la Sagrada Escritura, dice el Señor Jesucristo, que ninguna letra caerá a tierra. Todo se cumple. Fíjense lo que dice el libro de Números. Vamos al libro de los Números. Capítulo 23. Libro de los Números, capítulo 23. Verso 19. ¿Ya estamos? Amén. Dice este libro: Dios no es hombre. ¿Para que qué? Para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sí, fíjense lo que dice aquí esta parte. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahorita vamos a ver esto que yo les estoy diciendo, que es muy triste, que es muy lamentable, que la mayoría de los pseudo cristianos no entienden esto. Veo un predicador, omito su nombre no tiene caso mencionar, en las predicaciones que suben en las redes sociales y habla del Domingo de Ramos. Y pues tiene algunas visitas esta persona, este predicador, en su Domingo de Ramos. Y digo, si supiera que no existe el Domingo de Ramos. Todo tiene la Sagrada Escritura para poderla entender. ¿Sí? Fíjense, para que una persona se vaya a iniciar en el conocimiento de la bendita palabra de Dios, el grande error
de los que enseñan. Para que una persona pueda entender esto, ¿sí?, necesita ser enseñada desde el inicio. ¿Cuál es el grave error? Fíjense, de una persona que la empiezan a enseñar, le enseñan al revés. ¿Por qué digo que al revés? Les empiezan a enseñar de esta parte, el mal llamado Nuevo Testamento. Yo lo he comentado en otras ocasiones que son escrituras griegas, ¿sí? Y les empiezan a enseñar por esta parte. Y por eso mucha gente está torcida. Está equivocada en la enseñanza porque esto es lo que les empiezan a enseñar primero. Y les empiezan a meter ideas en sus mentes o mentiras. Para que una persona pueda entender este libro sagrado, primero le necesitan enseñar esta parte. Para poder comprender esto. Entonces ahora sí, le empiezan a enseñar esto y va a comprender esto. Va a entenderlo. Porque inclusive, aquí si quiere aplicar los tiempos actuales, si quiere aplicar el calendario gregoriano, no va a entender esto. Porque el calendario gregoriano, que es comúnmente conocido, que es el que llevamos, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, pues vamos a ver que nada tiene que ver con esto. ¿Sí? Porque esto es hebreo. Y el Dios que da la enseñanza de este libro, ¿sí?, es un Dios hebreo. No porque nosotros no estemos aislados o estemos hechos a un lado, no. Simple y sencillamente hay que entender cómo está trazada la bendita palabra de Dios y vamos a poder entender muchas cosas. ¿Sí? Yo les decía ese texto del libro de los Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vamos a ver. Dice Éxodo capítulo 31. Libro del Éxodo, capítulo 31. Dice, verso 12 en adelante. Éxodo capítulo 31, verso 12 en adelante. Yo les quiero decir una cosa. Aquí no existen coincidencias. Así como lo dijo el Señor, así se tiene que cumplir. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, o en el libro de Lucas. Dice, así estaba escrito de mí, en la ley, en los salmos y en los profetas. Y lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Así lo que vamos a leer nosotros ahorita, ¿sí? No es casualidad, cumplimiento tiene. Porque yo cuando tomo este camino de subir las predicaciones a las redes sociales, lo hago con la intención no de exhibirme, no de darme a conocer porque mi persona queda en segundo término. Lo que trato de enseñar o lo que trato de que la gente conozca es esto. ¿Sí? Esta es mi principal prioridad, la número 1, que la gente conozca lo que aquí está escrito, la verdad bíblica. Dice Éxodo 31, verso 12 en adelante. Habló además el Señor a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso, vosotros guardaréis, ¿mis qué? Mis sábados. Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. Porque es, ¿qué cosa? Señal entre mí y vosotros. Porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada en medio de sus pueblos. 6 días hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado. ¿Los hijos de quién? De Israel. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. 17. Señal. ¿Es para cuándo? Para siempre.
Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice la Sagrada Escritura que el sábado es señal, ¿sí?, entre el Eterno y su pueblo. Obviamente que aquí habla que entre el pueblo de Israel, obviamente porque es el momento que está dando el mandamiento. Pero posteriormente, ¿sí?, con el Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada, nosotros los gentiles, tenemos entrada a este conocimiento. Tal y como lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. Dice: acordaos vosotros los gentiles que en otro tiempo estabais alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué tiene este día? ¿Qué tiene el Shabbat de nuestro Dios? ¿Qué tiene? Yo les vuelvo a repetir, ¿sí? No es casualidad lo que vamos ahorita a desarrollar de esa explicación. Aquí las casualidades no existen. Aquí, tal y como Dios lo está hablando, así se tiene que cumplir. Dice la Sagrada Escritura que señal es para siempre entre él y su pueblo, el sábado. Vamos a analizar qué día muere el Señor Jesucristo y qué día resucita. Vamos a analizar a ver si es cierto la enseñanza de aquellos hombres que si lo hicieron con maldad o lo hicieron por ignorancia, eso no lo puedo decir, pero de que hay mentira, hay error, sí la hay. Con aquellos protestantes que tomaron la enseñanza de Martín Lutero y del Rey Octavo, y que estos a la vez la tomaron de la Iglesia Católica. Sí, vamos a analizar hoy. Dice la Sagrada Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 1 en adelante. ¿Ya estamos? Amén. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Ya en otras predicaciones les he dicho que esta carta, tanto la primera como la segunda carta a los Corintios, ¿sí?, se escribe posteriormente. Se escribe entre el año 56 y el año 60, cuando el Señor Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado y ya había ascendido al cielo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí está. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras hebreas. Yo les he dicho, ¿sí?, porque así a mí me enseñaron, así aprendí. Todo lo que me dijeron, todo lo que usted hable, tiene que estar respaldado por los textos bíblicos. Si no está respaldado por los textos bíblicos, no tiene validez. Aquí no es el yo creo. Les decía estas palabras el hermano ministro que nos enseñaba. Dice: aquí no es lo que usted crea, aquí es lo que está escrito. Aquí no es lo que usted piense, aquí es lo que está escrito. Y así lo aprendí.
Lo que uno crea, lo que uno piense, sale sobrando. Esto es lo que tiene que haber. ¿Sí? Vamos al Evangelio o al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 24. Dice el verso 44 al 46. Dice: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sí, hermanos? Así estaba escrito, dice el Señor Jesucristo, que muriese y resucitase al tercer día. Y si así estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Dice: y lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver este día? A lo mejor alguien podrá decir: bueno, ¿qué tiene que ver la resurrección? ¿Qué tiene que ver la muerte del Señor Jesucristo con este día comenzado? No, pues tiene que ver mucho. Si dice la Sagrada Escritura, en Éxodo 31, que es señal entre el Eterno y su pueblo, pues vamos a ver si es cierto. Yo les vuelvo a repetir, no existen casualidades. No existen, no pues es coincidencia, no existen, aquí no existe nada de eso. Aquí, como dice la Sagrada Escritura, dice que todo lo que está escrito cumplimiento tiene. ¿Cerramos? Vamos a analizarlo. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. ¿Sí, hermanos? Dice la Sagrada Escritura: yo nada más soy un interlocutor que voy a sacar la enseñanza, ¿sí? Pero la que va a hablar va a ser la Sagrada Escritura. Daniel capítulo 9 dice esta parte: verso 21 en adelante. Vamos a estar yendo a un lado un pasaje bíblico y a otro, y vamos a estar regresando a este Daniel capítulo 9, porque es el que nos va a ampliar o nos va a dar la enseñanza divina, sí, que se necesita para ver este día del sábado. Dice Daniel capítulo 9, verso 21 en adelante. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué hora era? Las 3. Un aproximado de las 3 de la tarde. ¿Sí? 22. E hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la, ¿qué cosa? Visión. La visión. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es la justicia de los siglos?
Cristo. Es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el santo de los santos? Cristo. Es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y sellar la visión, ¿sí? Y traer la justicia de los siglos y ungir al santo De los de los santos. ¿Sí? 70 semanas. Vamos a acordarnos que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a la tierra de los caldeos. ¿Por cuántos años? 70 años. 70 años. Y en estos momentos está a punto, en estos últimos capítulos, está a punto de concluir esa cautividad que fue llevado Judá, el pueblo de Judá, a Babilonia. ¿Sí? 70 semanas. Lo clasifica como 70 semanas, pero son 70 años. ¿Sí? Si lo clasifica como 70 semanas, son semanas proféticas, que entonces no serían semanas comunes de 7 días. Son semanas, cada semana, aquí la estaría contando como un año por semana, serían 70 años. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar. Dice el verso 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? 7 y 62. 9. ¿Cuántas son? 69. Son 69 semanas. ¿Cuántas semanas están pendientes? Una. Está pendiente una. ¿Por qué digo que está pendiente una? Porque son 70. Porque son 70. ¿Sí? Entonces, si son 69 semanas, 62 y 7 son 69, y la profecía nos habla de 70 semanas, queda pendiente una semana. ¿Sí? Aquí dice el profeta, el ángel a Daniel: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Vamos a sacar el año. ¿Sí? Vamos al libro de Nehemías. La salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Libro del profeta Nehemías. Capítulo 2. Verso 1. Este es el momento de la salida de la palabra para ir a restaurar y edificar a Jerusalén. Capítulo 2, libro de Nehemías, verso 1 dice: y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Díjome el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: el rey viva para siempre, ¿cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas del fuego? Y díjome el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si al rey place y si agrada a tu siervo delante de ti que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificare. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿hasta cuándo será tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después que yo le señale tiempo. Además dije al rey: si al rey place, déseme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los portales del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa donde entraré. Y otorgómelo el rey según la benéfica mano del Señor sobre mí. Y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo, y oyéndolos Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y estando que hube allí 3 días, levantéme de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios se había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura. ¿En qué? Cabalgada.
¿Sí, hermanos? Dice el ángel a Gabriel: entiende pues la visión, que desde la salida de la palabra, ¿sí? Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo sale la palabra? ¿Sí? De acuerdo a los escritos que hay de historia, en este momento, cuando se da la palabra para ir a edificar y restaurar a Jerusalén, fue en el año 453 antes de Cristo. ¿Sí? Es el tiempo, es el año en que se da la salida de la palabra. Le dice el ángel a Gabriel: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice: para sellar la visión y para traer la justicia de los siglos y para ungir al santo de los santos. ¿Sí? Entonces son 69 semanas por 7, son semanas proféticas. ¿Sí, hermanos? Dice la Sagrada Escritura, desde la salida de la palabra del año 453. 7 por 9, 63. Ya no sé. 7 por 6. 7 por 6. 42. ¿Y 6? 48. ¿Sí? Si estamos bien o estoy mal, me regreso. 42 y qué? Y 6. 48. ¿Sí? Son 69 semanas multiplicadas por 7, son semanas proféticas. 7 por 9, 63 y llevamos 6. 7 por 6, 42, más 6, 48. Nos da 483 años. ¿Sí? Estos 483 años se los vamos a restar al año que salió la palabra. 483. ¿Sí? Tenemos 0, tenemos 3 y tenemos 0. Nos da un resultado de 30. ¿Sí? Yo les vuelvo a repetir, casualidades o coincidencias no existen. Esto es profecía de Dios. Esto es cuestión de que se analice, se investigue. Yo les he dicho, ¿no? Tienen todavía ustedes que ir a investigar a ver si es cierto que lo que está hablando el predicador es verdad o es mentira. Inclusive yo les he dicho, ¿no? ¿Quieren irse ustedes a meter a oír a otro predicador? Váyanse a oír. Así nos decía el hermano Rubén. Si quieren ir a ver si en otros lugares predican igual. No digo que no los haya, sí los hay, pero van a ser contados lugares. Decía el hermano Rubén Romero Rivera, decía: una buena predicación es como una buena comida. Unos taquitos de carnitas se los encuentran en cualquier esquina. Así falsos predicadores se los van a encontrar en cualquier esquina. ¿Sí? Entonces el resultado es 30. Dice: si 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para traer la justicia de los siglos, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Yo les vuelvo a repetir, el resultado es 30. Vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, si no mal recuerdo, capítulo 3. ¿Ya estamos? Lucas capítulo 3, verso 21 y verso 23. ¿Ya estamos, hermanos? Lucas 3. Sí. Verso 21 al verso 23 dice: y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a hacer, ¿qué cosa? Como de 30 años. Y el mismo Jesús comenzaba a hacer como de 30 años.
Dice el ángel a Gabriel, le dice el ángel a Daniel, estaba yo confundido que el ángel a Gabriel y es el ángel a Daniel. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. ¿Sí? Son 69 semanas por 7, nos da 483. Se lo vamos a restar a la salida de la palabra, que es lo que le dice el ángel a Daniel. Le dice, sí, se los vamos a restar esos 483 y el resultado va a ser 30. Y dice en el libro de Lucas que todo el pueblo se bautizaba. Y como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó. Y dice que el mismo Jesús comenzaba a hacer como de 30 años. Yo les vuelvo a repetir, hermanos, coincidencias no existen. Dice el Señor, el sábado es señal para mí, para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Sí, hermanos? Bueno, ya tenemos esto, vamos a borrarlo. Ya tenemos el momento que el Señor Jesucristo fue bautizado, la profecía de las 69 semanas, y ¿qué decíamos que nos queda pendiente? Una semana. Otra vez, libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel otra vez, capítulo 9. ¿Ya estamos? Amén. Verso 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Acuérdense lo que leíamos en el libro de Nehemías. Dice que Sanballat, Horonita, y Tobías, Moabita, se oponían, que lo vieron con disgusto, que llegaran otra vez los judíos para restaurar y edificar a Jerusalén. No querían que la restauraran. Por eso dice aquí que se restauró en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas, esto es obviamente contando las 7, para que nos dé las 69. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. ¿Sí? Decíamos que nos queda, ¿sí?, una semana. ¿Qué semana es? La 70. La semana 70. Ya pasamos las 69. La semana 70 es la que vamos a analizar ahorita. ¿Sí? Se está grabando, ¿verdad? Vamos a analizar, ya pasamos las 69 semanas, nos queda una que es la semana 70. ¿Sí? Y acuérdense, todavía no entramos a ese grande día, la señal que dice Dios. ¿Sí? Dice, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Acuérdense que esta profecía que está hablando el profeta Daniel es de la 4ª bestia que va a llegar a destruir Jerusalén, que es Tito y el general Vespasiano, que van a llegar con el ejército romano, y en el año 70 van a destruir Jerusalén. Lo está anunciando el profeta Daniel. Ahora dice el verso, ¿sí?, 27. Y en otra semana, semana 70, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acuérdense lo que dice en el verso 26.
Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y aquí dice el verso 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana, ¿sí? Hará cesar la ofrenda y la muchedumbre con las abominaciones, y esto hasta una entera consumación, ¿sí? Acuérdense, dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo fue bautizado ¿a qué edad? 30 años. Cristo fue bautizado a los 30 años, ¿sí? Semana 69. 69 fue esto. Nos queda la semana 70. ¿Sí? En la semana 70 se le va a quitar la vida al Mesías. Es semana profética. Dice el profeta Daniel que a la mitad de la semana se le va a quitar la vida al Mesías. Si tenía el Señor Jesucristo 30 años cuando se bautizó, en la semana 69, ¿sí? Nos queda una semana, la semana 70. Si es de 7 años, ¿cuánto duró su ministerio del Señor Jesucristo? 6 meses, ¿no? ¿No? ¿Cuánto duró? Si la semana profética es de 7 años y a la mitad de la semana se le quitó la vida al Mesías, ¿cuántos años? La mitad de la semana, ¿cuántos son? 3 y medio. Son 3 y medio, más 30. 30 años, más 3.6 meses, ¿sí? ¿Cuánto duró su ministerio del Señor Jesucristo? 33 años, 6 meses. A los 33 años, 6 meses, se le quita la vida al Mesías en la semana 70 a la mitad de la semana, ¿sí? 33 años y medio tenía el Señor Jesucristo cuando murió. Tenemos que analizar varios aspectos, ¿sí? Dice la Sagrada Escritura que a la mitad de la semana, vamos a analizar esto, tenemos el día primero, que es ¿qué día? Domingo. Es domingo. Tenemos el día 2, que es lunes. Tenemos el día 3, que es martes. Tenemos el día 4, que es miércoles. Tenemos el día 5, que es jueves. Tenemos el día 6, que es viernes. Y tenemos el día 7, que es sábado. ¿Sí? Si dice la Sagrada Escritura que a mitad de la semana se le quitó la vida al Mesías, ¿qué día fue? Fue el miércoles. Aquí es la mitad de la semana. Se le quitó la vida al Mesías. ¿Sí? ¿Qué se celebró este día? ¿Qué fecha judía era? Pascua. ¿Qué fecha? 14. Tenemos que este día, mitad de la semana, cuando el Señor Jesucristo le quita la vida, ¿sí? Era 14 de Nisan. Se estaba celebrando la fiesta ¿de qué? La Pascua. De la Pascua. ¿Sí, hermanos? Se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, 14 de Nisan. Dice la Sagrada Escritura que a mitad de la semana cesaría la abominación espantosa y se le quitaría la vida al Mesías. 33 años y medio tenía el Señor Jesucristo cuando murió. Vamos al Evangelio de Mateo, o libro de Mateo. Dice Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. ¿Ya estamos? Amén. Dice, verso 38 al 40. Acuérdense lo que dice Pablo, que Cristo fue muerto y resucitó conforme a las Escrituras. Mateo 12, verso 38 al verso 40, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué cosa? Señal. 39. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adulterina
Le manda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días 3 noches. y 3 noches. ¿Sí? Esto no lo olviden porque tiene que ser importantísimo para que veamos cuándo resucitó el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora tenemos nosotros que aplicar los tiempos no actuales, sino los tiempos de aquellos tiempos cuando el Señor Jesucristo vino. ¿Sí? Porque si yo quiero aplicar las fechas del calendario gregoriano, para nada me va a dar con la verdad bíblica. Yo tengo que aplicar leyes judías, calendario judío, fiestas judías, inclusive costumbres judías, para poder entender esta profecía. Dice la Sagrada Escritura que así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Acuérdense, el Señor Jesucristo muere un 14 de Nisan. Vamos a seguir los horarios. Vamos a seguir los horarios, dice... El libro de Marcos. Dice el libro de Marcos, capítulo 15. Verso 15 también en adelante. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan a toda la corte. Y le visten de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas, y cuando lo hubieron escarnecido le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, y cargaron a uno que pasaba Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz. Y le llevan al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, y cuando lo hubieron crucificado repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos, que llevaría cada uno, y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Dice que era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Yo les vuelvo a repetir, si quiero aplicar los tiempos de hoy de nosotros, no vamos a dar con la profecía. Si dice ahí que era la hora de las 3, ¿sí? ¿Qué hora sería en aquellos momentos cuando le crucifican? ¿Sí? Porque acordémonos que ellos clasificaban la noche de 12 horas y el día de 12 horas. ¿Sí? Si dice que era la hora de las 3, ya la parte clara. La primera hora es de 6 de la mañana a 7 de la mañana la primera hora. De 7 de la mañana a 8 de la mañana es la segunda hora. Y de 8 de la mañana a 9 de la mañana es la hora tercia. Entonces, ¿qué hora sería cuando le crucifican? Las 9. Sí, las 9. La hora tercia a las 9 de la mañana. Esa es la hora en que lo crucifican. La hora tercia, 9 de las mañanas. Seguimos leyendo. Dice el verso 26. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos, y crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. Y los que pasaban le denostaban meneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos
También los que estaban crucificados con él le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. ¿Qué hora era la hora de sexta? Las 12. ¿Sí? La hora de sexta son las 12 del día. ¿Sí? Cuando está el calor en su apogeo. Dice el verso 34. Y a la hora de nona, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían, he aquí llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber diciendo, dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando grande voz, expiró. ¿Sí? Dice que desde la hora sexta hasta la hora nona fueron hechas tinieblas y el Señor Jesucristo expiró. ¿Qué quiere decir expiró? Murió. La hora nona, ¿qué horas serían? La hora nona, Las 3. las 3 de la tarde. ¿Sí? El Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde, la hora nona como la clasificaban en aquellos tiempos. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a estudiar la Sagrada Escritura, nos vamos a encontrar que todo esto tiene relación con la ley que le dio Dios al bendito pueblo de Israel. El cordero que se sacrificaba el 14 de Nisan para la Pascua, que se apartaba desde qué día? 10. Se apartaba este cordero del 14 de Nisan, se apartaba desde el día 10 de Nisan. ¿Sí? Si nosotros analizamos la Sagrada Escritura, ¿sí? Vamos a encontrar algo muy importantísimo. Si nosotros retrocedemos de aquí, ¿sí? Si nosotros retrocedemos y contamos, vamos a encontrar que el Domingo de Ramos no existe. El día que entró el Señor Jesucristo a Jerusalén fue el 10 de Nisan y que fue sábado, ¿sí? Que sería aquí otro día séptimo, que sería sábado. Si nosotros retrocedemos, vamos a contar, ¿sí? Que sería 1, 2, 3 y 4. Aquí sería 13 de Nisan. Aquí sería 12 de Nisan. Aquí sería... Espérame. El 13 va abajo del 3, el 12 abajo del 2. Espérame, ahorita lo sacamos. Retrocedemos los 4. El 13, el 12, el 11 y el 10. El Señor Jesucristo, ese famoso Domingo de Ramos no existe. El Señor Jesucristo entró a Jerusalén el día 10 de Nisan, que fue sábado. Acuérdense lo que dice Éxodo 31. El sábado es señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. ¿Sí? Bueno, tenemos que el Señor Jesucristo murió el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. ¿Sí estamos? Acuérdense lo que dice la Sagrada Escritura. Dice que va José de Arimatea ante Poncio Pilato para pedir permiso, ¿sí?, de bajar el cuerpo. Y Poncio Pilato dice que si ya murió, y le dicen que ya. Y le da permiso a José de Arimatea de bajar el cuerpo para que sea puesto en el sepulcro antes que entre el gran día de sábado. ¿Sí? Mucha gente, de hecho, la profecía está distorsionada porque como dice ahí que antes que entrara el día de sábado, pues mucha gente dice, no, pues es el sábado semanal, pero no está hablando del sábado semanal. Para esto nosotros tenemos que meternos a la ley y tenemos que ver que ese día grande de la fiesta, ¿sí?, no está hablando del sábado semanal, está hablando, ¿sí?, del 15 de Nisan. Nos está hablando del 15 de Nisan, que este es el gran día de la fiesta de Pascua. Y no importa qué día de la semana caiga, cualquier día de la semana que caiga sábado,
porque así está anunciado por Dios. En aquellos días, ¿sí? En aquellos días obviamente que iba a ser jueves. En esos días cayó, pero no era el sábado semanal, sino era jueves, el día sábado que se va a acercar, fecha judía 15 de Nisan, no importa qué día de la semana caiga sábado, porque así está clasificado en la ley de Dios. ¿Sí? Ahora, dice la Sagrada Escritura, dice Mateo, dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Vamos a contar. ¿Sí? Vamos a contar en un aproximado de que el Señor Jesucristo de las 3 de la tarde a la hora que fue puesto en el sepulcro, es un aproximado de que son las 17 horas aproximadamente con 30 minutos desde que se baja de la cruz hasta que es puesto en el sepulcro. Y les urge ponerlo en el sepulcro antes que entre el gran día de la fiesta, 15 de Nisan, que es sábado. Sábado por reglamento, por estatuto que ha sido operado por Dios, no sábado semanal. ¿Sí? Entonces, si son 3 días y 3 noches, vamos a contar. De 5:30 de la tarde del miércoles a 5:30 del jueves va un día y una noche. ¿Sí? De 5:30 al viernes de la tarde van 2 días y 2 noches. De 5:30 del sábado, PM, todo esto es PM. ¿Sí? A 5:30 del sábado, PM, van 3 días y 3 noches. ¿Sí? Yo les vuelvo a repetir, casualidades, coincidencias no existen. Todo de acuerdo a lo que dijo el Señor, así está el cumplimiento tiene. Dice Números que leíamos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Aquí está. ¿Sí? Yo les decía, ese famoso Domingo de Ramos no existe. Si el Señor Jesucristo murió a mitad de la semana, día miércoles, ¿sí? Para atrás, al martes, día 13. Para el lunes, día 12. Para el domingo, día 11. Para el sábado, día 10. El día que se apartaba el Cordero para la Pascua. Ahora, ¿por qué muere? ¿Por qué el Señor Jesucristo es crucificado a las 9 de la mañana, a la hora tercia? ¿Y por qué muere a la hora nona, a 3 de la tarde? ¿Por qué? Porque eran los sacrificios. Porque era el sacrificio continuo. ¿Sí, hermanos? Todo tiene relación con la ley. Nada se hizo de más y nada se hizo de menos. El Señor Jesucristo, vamos a ir concluyendo. ¿Sí? El Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que acabamos de sacar, este estudio, ¿sí? El Señor Jesucristo, todavía falta, resucita en sábado. El Señor Jesucristo entra en Jerusalén en sábado. Ahora, acuérdense, el Señor Jesucristo murió un 14 de Nisan. Tenía 33 años, 6 meses. ¿Cuántos meses le faltaban para que cumpliera los 34 años? 6 meses. Le faltaban 6 meses. Vamos a analizar. Le faltaban 6 meses al Señor Jesucristo para cumplir los 34 años. ¿Sí? Si estamos en el mes de Nisan, sigue Iyar. Iyar, sigue Sivan, Tamuz,
Elul y Tisri. Si el Señor Jesucristo murió el 14 de Nisan, le faltaban 6 meses para cumplir los 34 años, ¿sí? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El Señor Jesucristo ya no vamos a contar a partir del 14, vamos a contar a partir del 15 porque es donde iniciarían la otra mitad de los meses. El Señor Jesucristo nace un 15 de Tisri. ¿Qué se celebra en esta fiesta? Vamos a ver, o en esta fecha, perdón, ¿qué se celebra? Capítulo 23, libro de Levítico. Capítulo 23, libro de Levítico. Verso 15, verso 34 en adelante. ¿Qué se celebra en esta fecha? ¿Y qué días tiene que ver con lo que hablábamos del sábado? Verso 34 dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Estas son las solemnidades del Señor a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados del Señor, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis al Señor, empero a los 15 días del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también El octavo día. el 8º día. ¿Sí? El Señor Jesucristo nace un 15 de Tisri, séptimo mes del calendario hebreo, que es sábado, de acuerdo a la Sagrada Escritura. ¿Sí? Dice: sábado es el primer día de la fiesta y sábado es el 8º. El Señor Jesucristo nace un 15 de Tisri. El Señor Jesucristo es circuncidado de acuerdo a la ordenanza que le da Dios al patriarca Abraham. Dice la Sagrada Escritura: circuncidaréis su prepucio a todo nacido en tu casa de edad de 8 días de nacido. Si dice la fiesta del Señor, sábado es el primer día de la fiesta, que es el 15, inicia este día la fiesta. Dice: sábado también será el 8º día. El Señor Jesucristo fue circuncidado un sábado. ¿Sí? Yo les vuelvo a repetir, hermanos: coincidencias no existen, casualidades no existen. Aquí está el estudio, aquí están los textos, analícenlos, investíguenlos y vean si ese famoso Domingo de Ramos, si ese famoso Domingo de Resurrección existe. Analícenlo. Dice el Señor en Éxodo 31: el sábado es señal entre mí y mi pueblo. ¿Sí, hermanos? Ahora aquí viene algo interesante. Si dice la Sagrada Escritura que el sábado es señal entre Dios y su pueblo, en sábado el Señor Jesucristo resucitó. Entró a Jerusalén el 10 de Tisri, el sábado. El 15 de Tisri, que es el primer día de la fiesta, y dice la ley de Dios que es sábado, y que el Señor Jesucristo en el 8º día de la fiesta fue circuncidado, y que es sábado, y que se dice Éxodo 31 que el sábado es señal entre él y su pueblo. No lo dice la Sagrada Escritura. Esto es una deducción de acuerdo a lo que dice Éxodo 31. El Señor Jesucristo, Cristo, viene en sábado. Y dice la Sagrada Escritura, dice el Rey Señor, el Señor Jesucristo: lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Y dice el Señor: así estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Y dice el apóstol Pablo: así estaba escrito, que Cristo fue muerto y que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esperando pues, hermanos, les vuelvo a repetir,
No se queden en esto, investiguenlo. No se queden, investiguen todos, porque es obligación, yo les he dicho, es obligación de ustedes analizar y ver si es cierto que lo que estamos predicando es verdad o es mentira.